Bueno, gente, bienvenidos a Profetas del Audio. Este es un podcast peruano sobre los podcasts peruanos. El día de hoy estamos con un invitado muy especial, muy chévere. Él es un podcaster y docente peruano. Él es Luis Enrique Mendoza, pero es mejor conocido como Luen Mendoza. Un fuerte aplauso, por favor. No, Adrián, muchas gracias por la invitación y por el tiempo para poder grabar esta entrevista. No, gracias a ti, hermano. Bueno, vamos a adentrarnos un poco en lo que hace Luen, en su trabajo de docente, obviamente en los podcasts, y también vamos a profundizar en el tema del día de hoy, que es un tema que he esperado bastante tiempo, que es los podcasts, o bueno, el podcasting peruano y la educación. Sí. Pero bueno, antes de entrar a la parte del podcast, quisiera saber cuál es tu chamba de profesor de docente. Bueno, yo trabajo en dos institutos de educación superior y dos universidades. Ujú. Por temas, bueno, creo que solo podemos mencionar lo de la de Lima porque es sobre tema de podcast, Claro. pero las otras universidades, quienes me conocen, quienes han escuchado los podcasts en los que participo, saben en dónde trabajo. Por un tema más que todo de reserva, ¿no? No lo voy a mencionar en esta entrevista, pero he dictado cursos relacionados siempre a lo que son las ciencias de la comunicación. Yo he estudiado periodismo, Claro. y tengo un posgrado en gestión educativa, ¿no? Entonces, en eso me he movido durante este tiempo, ya 3 años como docente, desde agosto de 2016, y no hemos parado. No Maña, hemos parado, sí. 3 años como docente ya, Sí. de comunicaciones en general. Sí, así es. Y Pero, antes ya trabajaba en periodismo, ¿no? He trabajado en la Asociación Nacional de Periodistas, que está en Cercado de Lima, y estuve chambeando buen tiempo, un par de años, y antes, como 3, 4 años más, como practicante, ¿no? Y tengo un bastante cariño porque la ANP es la promotora de la universidad donde yo estudié, porque yo estudié periodismo en Bausat y Mesa. claro, interesante, Sí. interesante, no sabía eso. Bueno, qué chévere. ¿Cómo sientes, brevemente para cerrar esa parte, cómo sientes el trabajo de docente hoy en día en el Perú, en todo caso en Lima? ¿Sientes que es una labor ardua así? Sí, es ardua más que todo porque no solo se trata de que llegues acá a la clase y dictes y hables a los alumnos, ¿no? Hay toda una preparación. Claro. Hay que elaborar una sesión de aprendizaje, los momentos de la clase, los temas a tratar, la preparación del material que se va a utilizar. Ya no es la clásica de que el profesor viene, presenta sus PPT, 50 PPT y habla, bueno, hoy vamos a hablar de esto. No, Claro, tienes que generar dinámica, que el estudiante aprenda también a ejecutar, ¿no? Lo que tú estás planteando desde la parte teórica. claro. Entonces, eso ayuda a que la clase también no sea tan aburrida o tediosa. Yo recuerdo en la universidad tenía el curso de Derecho Laboral, que es un tema muy importante, es un tema necesario, sobre todo ahora, ya en la labor profesional, es indispensable conocer sobre esos temas. Y bueno, la clase era full teórica, era el Densa. profesor hablando, y encima que quizás que el profesor no estaba tan predispuesto, ¿no? A tratar correctamente ese tema, ¿no? Había intenciones, pero el tema también no lo ayudaba tanto, ¿no? Y esa clase se sentía una eternidad. La verdad, yo la sentí una eternidad. Había clases que mucho más me gustaban, como eh, un curso que era Sociedad y Estado en el Perú, que el profesor nos hacía reflexionar, nos conversaba, opinábamos de temas de actualidad, que particularmente a mí me gustó mucho, y el curso de locución, ¿no? Que para qué, Básico. lo básico, ¿no? Expresión oral y locución, profesor tan querido Manuel González Durán, que él trabajó en CPN Radio durante mucho tiempo y que ahorita está trabajando todavía en la Bausate, y me alegra mucho por él porque mira, ha pasado tanto tiempo y él incluso creo que ya tiene cargos en la universidad, y la verdad es que yo lo conocí como alumno, ¿no? Y me alegra mucho que esté progresando también dentro de la labor académica, ¿no? Qué bien, qué bien. O sea, para finalizar, tú prefieres una clase más así interactiva con los alumnos, Claro de que hecho. sí, claro que sí. Eso definitivamente, porque el tema de llegar a la clase no se trata, como te digo, presento la PPT y hablo, ¿no? Ejecutar, Exacto. hacer, aprender con el hacer. Y otra cosa, ¿no? Que también ya eso, muy aparte de lo que es el curso que te compromete, es el tema de yo como docente dentro de la universidad, no solo me basta hacer la clase y ya, ¿no? Por eso ahora es muy importante, y la SUNEDU señala el tema de la investigación, Mm, porque el docente no simplemente tiene que limitarse a hacer la clase, tiene que investigar, tiene que dar un aporte al conocimiento, ¿no? En el caso mío, yo averiguo bastante sobre podcasting y mira, yo tengo escrito un artículo que todavía no está publicado, porque es un tema, para publicar un artículo científico pasa por todo un proceso, revisores,
y toma su tiempo, ¿no? Claro. El año pasado yo escribí un artículo, bueno, para la universidad en donde trabajaba, bueno, vamos a ver cómo va a ser, porque ahora como que se ha fusionado con otra universidad, Claro. la otra universidad ahora tiene el artículo, vamos a ver si lo publican, y eso toma un tiempo, ¿no? Y lo importante es producir, ¿no? Además de que yo en 2017, todavía en esa época no trabajaba en universidad, porque no contaba con el grado académico en la maestría, publiqué un libro, ¿no? Que justamente fue sobre el podcast, ¿no? Que es Voces Exacto. en Red, una aproximación al fenómeno del podcast en el Perú. Ujú. Un libro que es de su momento, porque muchos me han dicho, Luen, ¿por qué no haces tu libro impreso, ¿no? ¿Por qué no haces una versión impresa? Le digo, el Voces en Red es un libro de su momento, es del año 2017. Hay muchas cosas que se dicen ahí que han cambiado totalmente, ¿no? Imagínate, yo que iba a pensar en 2017 que la Universidad de Lima me iba a llamar para dictar un curso de podcast, que iba a pensar que íbamos a estar charlando en este momento, ¿no? De repente tú nunca hubieras conocido el podcast gracias ahora a Spotify y ahora a los otros medios que están difundiendo esto, ¿no? Claro, exacto, exacto. Es muy interesante. Hay que entrar más o menos a la parte del el curso de podcasting en la de Lima. Sí. Porque el tema de ese episodio es justamente el podcasting y la educación. Y antes de ir al podcasting, digamos, como herramienta para la educación, me parece interesante los cursos de podcast ya. Así es. Porque, o sea, ha evolucionado tanto la situación que ya la gente necesita aprender cómo hacer su podcast. Eso me parece chévere. Cla- Entonces, más o menos para adentrarnos cómo es el curso, de qué trata. Bueno, en la Universidad de Lima, con el cambio del plan de estudios en el año 2019, se incorporó el curso de taller de podcast y radio. Antes existía el curso de taller de radio, pero Claro. ahora ha cambiado de nombre y el sílabo también ha cambiado. En sí, debería llamarse taller de radio y podcast. ¿Por qué? Porque la primera parte del curso es netamente radio, Ah. hasta antes del parcial. Posterior al parcial es exclusivamente podcast, ¿no? Y se ve la parte de la producción. Nosotros contamos con horas teóricas, que están conmigo, en que nos dedicamos, sí, a tratar algunos temas puntuales desde la parte de concepto, pero también a la revisión de los trabajos que hacen los chicos en la otra parte del curso, que es con los JP, con los jefes de práctica que están en la cabina de radio y que ellos se encargan ya de no solo ya la pre, porque la preproducción la ven antes, ¿no? La producción y la post. Claro. ¿No? Y también, además de que hay algunos trabajos de investigación que se les deja, exposiciones, que eso también se hace dentro de mi hora teórica, ¿no? Entonces, están conmigo los lunes y los otros días, dependiendo del horario del JP, están Ujú. en la cabina de radio. Ujú. O sea, para ellos es no solamente la parte teórica, sino ya de frente en la segunda parte del curso los mandas a grabar su podcast ya Claro, en la parte práctica. sí, y en la primera parte en radio también están en cabina, o Ah, sea, claro. porque igual están con el JP quien los guía y que les da las pautas para poder desarrollar correctamente la actividad que yo la puedo explicar en la clase, yo la puedo explicar en el salón, pero no es lo mismo a que lo hagan ahí, ¿no? Para eso el JP es un apoyo importante. Y Claro. para mí ha sido valioso desde que he ingresado a la facultad en agosto del año pasado contar con dos JP que no solo ayudan a que pueda desarrollar mi clase teórica porque vienen y me apoyan, sino que guían correctamente a los chicos, ¿no? Porque también para ser JP hay un proceso de selección similar a la de elección de docentes y bueno, ambos son egresados de la misma facultad, de la Facultad de Comunicación de la de Lima y ¿para qué? ¿No? Han sido un gran apoyo y este ciclo que empezaremos ahora en abril, si es que no ocurre nada con el tema del coronavirus, también van a estar apoyándome y no, mantenemos comunicación, ¿no? Qué bien que haya esa dinámica entre la parte teórica y la parte práctica. Sí. Pero, o sea, o sea, no evito pensar, no me da curiosidad, ¿cuál es la diferencia entre la parte teórica y la parte teórica también de radio y de podcast? Porque, Claro, o sea, en qué momento hacen, digamos, la diferenciación ahí? es que debemos entender que la radio ya lleva mucho más tiempo, el podcasting es un fenómeno que recién surge a inicios de la primera década del nuevo milenio. Entonces, lo de la radio tenemos que ver justamente estos tipos de programas que se desarrollan en radio, ¿no? Como lo podemos escuchar en las radios musicales, como podemos escuchar en las radios de corte periodístico, ¿no? Y esos contenidos hay que entender que son para el momento. Es Claro. decir, yo sintonizo una radio y si dicen algo en la radio, yo no puedo retroceder como en el podcast para poder escuchar. Debemos entender que la radio es efímera y es algo que nosotros vamos a recibir en su momento, ¿no? Además de que debemos tener mucho cuidado porque, por ejemplo, si vamos a dar una información, ya hablando de periodismo, ¿no? Debemos contrastar, ¿no? Porque va a llegar
mucho antes que Internet va a llegar primero por la radio, ¿no? Entonces, Ujú. luego eso va a rebotar en la red. Entonces, si nosotros no contrastamos correctamente la información, podemos caer en el error, Claro. ¿no? Entonces, todas esas cosas, porque incluso la evaluación parcial es un programa en vivo. Ah, en Es vivo. decir, no es que van a traer como en podcast que traen ya el programa grabado y lo escuchamos, sino que en la de Lima hay la posibilidad de que los chicos estén justo el día del examen parcial. Yo estoy en el salón y mi JP va con cada grupo a la cabina y ellos hacen el programa en ese momento. Claro, En ese momento. Y hay un dispositivo reproductor en el salón y yo escucho lo que están haciendo. claro, Y si ellos fallan, se equivocan, no hay opción de editar. No hay claro, opción de editar el audio. claro. ¿Por qué? Porque es una transmisión en vivo, ¿no? Y nosotros hemos percibido, no solo en radio, en televisión, muchas veces errores que han cometido los conductores en vivo y no hay manera de corregirlo. Ya Claro. el error está ahí, ¿no? En cambio, en el podcast hay la posibilidad de trabajar el audio, editar, recortar algunos sonidos que pueden ser incómodos, perturbadores, ¿no? Y ese es un potencial que tiene ahí. Hay que Ah, entender que el podcast, además, a diferencia de la radio, está dirigido a un público específico, un público nicho. ujú. Mientras que la radio es un medio totalmente masivo, llega a mayor cantidad de gente, el podcast está dirigido a un público interesado en un tema específico, ¿no? Qué bacán. Qué bacán que hayas planteado de esa forma en cuanto a la grabación en vivo y todo lo que eso Sí. implica, la diferenciación entre radio y podcast. Claro, sí. En la primera clase justamente me tomo el tiempo para poder explicar eso. Man, Y bueno, no, agradecer en sí, el sílabo del curso no lo he elaborado yo, lo ha elaborado el profesor Carlos Rivadeneira, que lleva tiempo ya trabajando ahí, más de 2 décadas trabajando en la Universidad de Lima y que fue quien propuso mi nombre, ¿no? A la facultad y le agradezco tanto, ¿no? Porque en este tiempo, en serio, ha sido una grata experiencia trabajar en la Universidad de Lima y me alegra que me hayan considerado un ciclo más para poder acompañarlos, ¿no? claro. Qué bien, qué bien. Ojalá sean más ciclos de todas maneras, Sí, porque ojalá, ojalá. el curso de podcasting me parece importante hoy en día y no solamente el curso, sino la parte de investigación también. Justo tú mencionabas lo importante que es para la docencia de hoy en día la investigación y quisiera saber, en segunda opinión, qué tan importante es para hoy en día también la investigación sobre el podcast ya en el Perú. Así es, porque, mira, en 2017, cuando yo publiqué mi libro, nadie hablaba de este tema. Había muy pocas publicaciones, más que todo artículos. Había un episodio especial del programa Umbrales, que se transmitía en TV Perú, no sé si se sigue transmitiendo, con Maite Man, Vizcarra. Y entrevistaron a varios podcasters peruanos de ese momento, que hasta ahora se mantienen vigentes, como Hans Rodgiser, como Carlos Berteman, José Luis Rodríguez de Wilson Podcast, y conversaban con ellos y presentaban que eran los de podcast, ¿no? Yo llegué a conocer el podcast gracias a, primero, Colas Dice, que es podcast de Luis Vidal, que lo comentó Alan cuando estuvo aquí, claro. y a Langoy de Carlos Berteman, ¿no? Y después de ahí eso fue como una bola de nieve, ¿no? En el año 2016, fines de 2016, yo acudí a la Escuela de Edición de Lima, no para estudiar, sino que mi novia trabaja ahí, trabajaba ahí. Claro. Y entonces ahí conocí a varios de los estudiantes y también a profesores, ¿no? Y ahí fue donde conocí a Carlos Chava Rivaliente, que él es editor, ¿no? Él apoyó a Henry Spencer también en una publicación, en un libro, y a Luis Carlos Burneo. Claro. Y a mí, hicimos una buena amistad, conversamos y le planteé, ¿no? Oye, mira, esto del podcast, podemos hacer una publicación, ¿no? Y es así que en septiembre de 2017 ya teníamos el libro listo, ¿no? Y el libro publicado que es Voces en Red, que está en una versión electrónica. Ujú. ¿Por qué? Porque también hay que tener algo, ¿no? Imagínate que yo hago un libro sobre podcast impreso en 2017. Las ventas de ese libro, digamos que no hubieran sido las más importantes, ¿no? Como para Claro. poder recuperar la inversión. Pero en el caso de digital, las personas interesadas lo van a poder adquirir y lo van a poder leer, ¿no? Entonces optamos porque sea una versión electrónica y agradecer a la gente también de Perú eBooks y de la editorial Crea Libro que nos han permitido la publicación. Este, es ahí donde yo me adentro más a investigar respecto a podcast. Hay que entender que para ese libro hice una delimitación teórica, ¿no? Y me centré en los podcasts que tienen alguna conexión con el Angoy, porque el Angoy sirvió de referente para que surjan otros podcasts y hay Entiendo. podcasts amigos del Angoy, ¿no? En ese tiempo yo entrevisté, si mal me equivoco, a 14 podcasters. Entre ellos estaban Carlos Berteman, Hans Rodgiser, José Luis Rodríguez, Katy Subirana, que estuvo aquí,
Arturo Bapaya, que bueno, ya dejó de hacer podcast, Renato Amati León, que hace podcast desde que vivía en Arequipa, él es arequipeño y ahora está residiendo en Lima. Entrevisté también a Soda, que su nombre real es Cristian Bravo, del podcast Pokestereo. Me acuerdo que Anderson de Langoy lo mencionaba bastante en esa época en el grupo Langoy, porque él empieza como miembro del grupo. Y bueno, ahorita quizás se me van otros nombres, pero conversaba con ellos. Esta publicación en 2017 fue de su momento. Ahora, cómo he ido, digamos, manteniendo este tema de la investigación. Como te comenté, hay un artículo que redacté, un artículo científico, pero falta que lo revisen y que lo puedan publicar, ¿no? Esos temas que toman tiempo. He escrito algunos artículos ya periodísticos para la web Podcasteros, que es un proyecto del startup Adonde Media. Y hablé justamente cómo iba evolucionando esto, ¿no? Qué podcasts peruanos iban surgiendo. Luego en el último artículo hablé de justamente cómo gracias a Spotify esto ha crecido aún más. Los medios de comunicación que ahora están apostando por los podcasts, ¿no? Como lo que son RPP, La República y El Comercio en ese orden. Claro. Y así, ¿no? Más gente está conociendo los podcasts actualmente, ¿no? Y eso particularmente es algo de mi agrado, ¿no? Qué bien, qué bien. Bueno, hemos profundizado bastante en lo que es la enseñanza del podcast y la investigación sobre el podcast, pero ahora quisiera entrar a la parte de este episodio que estaba esperando, que es como que el meollo de la situación, o sea, no la enseñanza del podcast, sino el podcast como una herramienta para la enseñanza. Sí. ¿Tú qué opinas al respecto, o sea, preliminarmente? Bueno, a ver, te comento, ¿no? Porque yo empecé, como te dije, a ser docente, a cumplir con la labor de docente en el año 2016. Claro. En noviembre de ese año, ya empezaba a dictar un curso que ya no existe en el Instituto CICE, que se llama Medios y Nuevas Tecnologías. Se llamaba Medios y Nuevas Tecnologías. Y el sílabo, digamos que estaba algo desfasado, pero yo me daba la libertad de cambiar, digamos, las actividades. poquito, O sea, un poquito. cumplía con los temas del sílabo, definitivamente, pero las actividades ahí hice unos ajustes, ¿no? Y es ahí donde a los chicos yo les presenté lo que era el podcast. En ese momento era muy complicado porque no todos conocían el tema. Ahí les hice escuchar episodios de Langoy, de Colas Dice, de Nación Combi, para que se den una idea, ¿no? Claro, Y les pedía que graben un podcast cada semana. Pero esos podcasts no los subían a claro. ninguna plataforma. Me lo enviaban a mí y yo lo escuchaba. O me lo traían por USB y yo lo escuchaba. Y los chicos se sentían con total libertad para poder expresarse, hablar. Y era un curso general, porque, o sea, habían alumnos de diseño gráfico que no iban para comunicación audiovisual o periodismo, pero que estaban ahí porque era un curso obligatorio para ellos, ¿no? Entonces, fue bacán porque ellos empezaron a conocer esto. Ellos han conocido el podcast mucho antes de que empezaran a salir en Spotify, así que para ellos ha sido también una ventaja y se han divertido haciéndolo, ¿no? Qué bien, qué bien. Y yo les di más que todo unas pautas, ¿no? Le dije, vamos a escuchar estos podcasts, hay que producirlos, no necesitan en este momento un estudio. Yo les expliqué que a través del dispositivo móvil también se puede hacer, porque no Claro. se trata de menospreciar el dispositivo móvil, ¿no? Tampoco se va a decir de que, por grabar un celular no va a salir bien. Claro. No, puedes hacerlo, va a depender de ti, porque además es un producto que pasa por edición de audio, entonces tú puedes modificarlo, limpiar el audio, la reducción de ruido, aplicarle compresor para que se escuche todo parejo. Entonces tú tienes la posibilidad de poder editar el audio para que sea lo mejor presentable posible, ¿no? Entonces ese fue el primer momento en donde yo empezaba a enseñarles lo que eran los podcasts a los chicos. Luego ya se me dio la oportunidad de elaborar un sílabo para el instituto, que es el sílabo de comunicación en medios digitales avanzado. Bueno, creo que ya dije el nombre del instituto. Ya. Sí, al inicio dije, no lo voy a decir, pero ya lo mencioné. No hay No lo voy a problema. repetir. Vale, vale. Y en el sílabo yo incluí ya como tema en 2 clases de una semana lo que es podcast. Claro. Y ya todos los profesores que dicten ese curso, que es comunicación en medios digitales avanzados, están obligados a tratar ese tema, quieran o no. Ahí está, ¿no? Excelente. Y cuando ya yo paso a trabajar a otra sede del instituto, en Miraflores, para dictar ya el curso de locución,
Yo les preguntaba a los chicos, ¿han visto el tema de podcast? Sí, sí nos han hecho hacer en segundo ciclo. Ah, ya, entonces dije, valió la pena incluir ese tema ahí, ¿no? Entonces, eso desde una parte. Cuando trabajé en otro instituto, ya dedicado más a la formación bancaria, dictando un curso de ethics, yo les daba a los chicos, miren, en la plataforma virtual estoy pasando estos links de episodios de podcast sobre su carrera, ¿no? En ese caso les hablaba sobre la contabilidad, la banca, ¿no? Claro, Y episodios cortitos, ¿no? También no les voy a dar episodios de media hora que existen. Buscaba episodios que duren 5 minutos, 3 minutos, también para que no se densen tanto, ¿no? claro. Y luego les decía, luego vamos a comentarlo esto en clase, ¿no? Y es ahí donde yo ya no tenía nada que ver el tema de podcast en ese curso, Claro, ¿no? pero O sea, sí tiene relación con las TICs, pero no tiene relación nada que ver con el sílabo de ese curso, ya, para ser más claro. En el sílabo no había nada, ninguna alusión de podcast. claro. Pero yo trataba de, por una parte, ahí meter esto para que los chicos puedan interesarse y conocer al respecto, ¿no? Claro, pero además tú estás usando el podcast ya no tanto enseñando cómo hacer uno porque era sobre la banca y todo eso, pero estabas usando el podcast como herramienta de educación para enseñarles otras cosas. Claro, y si bien el sílabo no contemplaba el tema, yo creo que tiene mucha relación con las TICs, ¿no? Ah, Y, o sea, yo bastante. les enseñaba a utilizar Facebook, YouTube para los negocios. Empezábamos a ver también hacer prototipos de aplicaciones web en Balsamiq Mockups. ¿Qué más vimos? Eh, bueno, temas que estaban en el sílabo, pero sí tienen que ver necesariamente por ejemplo, lo de Google, me está olvidando, ¿no? Lo de Google, cómo colocar tu negocio en Google Maps también, porque si no estás en Google Maps, no existes, Claro. ¿no? Entonces, esas cosas yo les enseñaba a los chicos en Independencia, no me acuerdo, Ujú. en Lima Norte. Y de ahí, yo dije, no está el tema de podcast aquí, pero en tarea académica yo puedo incluir cosas, ¿no? Y en el aula virtual yo lo puedo colocar, ¿no? Y entonces no es algo que esté en el sílabo, puede tener relación, pero de todas maneras hay que darle una relación a su carrera. No les voy a poner no les voy a poner que escuchen un podcast de anime o un podcast de lucha libre, ¿no? Lógico, Porque lógico. no va con su carrera. También me van a decir, profesor, ¿qué está pasando? ¿No? Así que podcasts relacionados a su carrera. Por ejemplo, el BBVA tiene sus podcasts, ¿no? Entonces, eso también ayuda, ¿no? Y luego, en la universidad donde trabajé, bueno, ahora esta universidad, como te dije, se ha fusionado con otra. Ahí sí, yo elaboraba un sílabo porque a cada profesor que dictaba le exigían que elabore su sílabo, ¿no? Y yo trataba ahí de incluir el tema de podcast, ¿no? Tanto en el curso de semiótica, donde ahí hablé de paisajes sonoros, semiótica del sonido y también hablábamos de podcast, ahí lo incluí en el curso de redacción publicitaria, ¿no? La redacción de guiones, textos, y ahí también puse podcast. Claro. Entonces también, de una u otra manera, uní algunos cabos ahí. Además de que organicé un conversatorio de podcast en esa universidad. Me acuerdo que invité a Alan, justo Alan estuvo ahí. Solo para Luego Alan. te voy a pasar fotos del conversatorio para que lo pongas en edición, ¿no? Fotos Buenazo. de Alan, estuvo también Jorge Juárez de Por las Rutas de la Curiosidad, estuvo David Polo de Panic Room Podcast, Vanessa Valencia de La Comunidad de la Escucha, justamente un podcast de paisaje sonoro, y Ale Berneo de El Angoy, ¿no? Fue un evento que se desarrolló en local de la Universidad de Independencia y fue grato, ¿no? Porque la universidad también me permitió hacer eso. Qué bien. Sí, y yo también en el instituto, no en el de formación bancaria, sino en el otro, donde ya llevo tiempo y todavía me mantengo, ahí también hice conversatorios sobre podcast en 2017 y en 2018. En 2019 no lo hicimos porque hubo cambios ahí. En 2017 invité, me acuerdo, estuvo Saussure, que graba conmigo Hablemos con Spoilers, estuvo Richard Odiana, del Stream Mató al Cable, Anderson, que en ese momento estaba en el podcast Donde está el piloto con Ernesto Carpio, que ahora está en Langoy, y Anderson, estuvieron ahí, y al año siguiente repetí la misma experiencia, ¿no? Invité nuevamente a Anderson, estuvo Carlos Guamán, que graba conmigo Hablemos con Spoilers, invité a José Luis Rodríguez de Wilson Podcast, el Pelado Gamer Podcast, que te dije, el próximo año va a cumplir 10 años. Wow. 10 años. Me acuerdo que Anderson incluso
en el panel dijo, no, nunca pensé que iba a estar justamente aquí con José Luis, ¿no? Porque yo lo escuchaba, ¿no? Es un referente, ¿no? Y también invité justo que mencionabas El Meollo a las conductoras de El Meollo Podcast, ¿no? A Selene Carvajal y Ángela Mesa también estuvieron ahí. Fue una grata experiencia, porque no solo se trata de que yo en la clase les hable de podcast, ¿no? Sino también Claro, desarrollar algunas actividades para que los chicos puedan conocer al respecto, ¿no? Y traer podcasters para que ellos mismos hablen en base a su experiencia. Y claro. otra cosa que he hecho en el curso de locución, como la mayoría de los chicos en ese curso son de comunicación audiovisual, ellos les gusta más justamente el trabajo de la cámara, estar ahí con los equipos, la producción, todo. Les gusta eso, ¿no? Yo ya lo sé, ¿no? Entonces, para el trabajo final, yo les pido que entrevisten a un podcaster. Además que se complementa, ¿no? Lo que hemos visto en locución han hecho en el parcial un podcast, lo graban, lo hacen en el CD de radio. Ellos van donde un podcaster y lo entrevistan, ¿no? Y hacen ya todo un trabajo de producción. También te voy a pasar también algunos videos para que pongas ahí algunas tomas de Alan, ahí cuando entrevistan El a buen cada rato, el Alan. buen Alan, que es caserito, donde van entrevistando a él, ¿no? Su Y madre. los chicos cumplen el cometido porque hacen lo que les gusta, que es la producción de video y todo. Y cumple con el objetivo también del curso porque hay uno de los chicos que es el que entrevista, expresa sus ideas oralmente, plantea sus preguntas y también cumple con una labor que ya yo tengo, que es la de difundir el podcasting, ¿no? Qué bien. Entonces, de una u otra manera, todos salimos ganando con eso. Claro. En el curso de medios y nuevas tecnologías no lo hice, pero en comunicación en medios digitales, no, en curso Fundamentos de Investigación en los Medios. Ese curso no elaboré yo el sílabo, pero en el examen final, cuando yo dictaba ese curso, pedía también que entrevistaran a podcaster, pero eran chicos de segundo ciclo. Y los trabajos en video, digamos que no eran de los mejores Está bien, en está edición. bien. Pero hay muchos de esos videos que no han salido publicados. Pero iban conociendo podcasts. Es que también en esa época era muy complicado también conseguir podcasters Claro. no había tanta diversidad como ahora. Ahora, Ahora hay ah, 300, más de sí, más 300. de 300 podcasts. Más de 305 hasta el conteo que tenemos de febrero con el apoyo de Enrique Vargas y el Observatorio de Podcast de Puerto Rico, un trabajo que estamos haciendo en conjunto. Y ahora hay chicos que ellos mismos me proponen hacer la entrevista, ¿no? Justamente la semana pasada estuviste con Alex Arana. Un grupo me dijo, profesor, nosotros tenemos el contacto de Alex Arana para entrevistar el podcast. ¿Podemos hacerlo? Le digo, claro que sí, ustedes están proponiendo, está bien. Ahora este ciclo me dice un chico, profesor, tenemos el contacto de Sin Closet Podcast, Álvaro y Giancarlo. ¿Podemos entrevistarlo? Claro. Ya ellos mismos proponen. Y eso particularmente me gusta. Hace un tiempo Era yo más creo que era más complicado. complicado. Era más complicado tener el contacto y poder plantear, ¿no? Al docente, ¿no? Ahora ellos mismos proponen y eso es algo que particularmente Claro. me agrada. Yo tengo una pregunta como para ir cerrando ya el episodio. Uy, ya, qué rápido. Sí, es No, que, es que hemos profundizado en bastantes aspectos, de hecho, del sí, podcast. que podemos hacer una segunda parte también, quizás hablando ya de otro tema de podcasting, ¿no? Claro, Hablar de podcasting peruano ya como tal, qué categorías, ¿no? Por ejemplo, en Spotify son donde hay más podcasts peruanos o cómo hay un problema que ocurre a muchos amigos y que me comentan. Me dicen, Luen, yo he subido mi podcast a Spotify, pero solo aparecen los 20 episodios más recientes. ¿Qué ha pasado? Le digo, Evox te permite que en los otros podcatchers, en las otras plataformas, solo aparezcan los 20 episodios más recientes. claro. Tienes que cambiar a otro hosting, ¿no? Yo te recomiendo Whooshkaa, que esta es una plataforma australiana que lo usan los amigos de Calla Cabro, lo usa Sin Paltas, lo usa Gino de Malvivir. Entonces, hay algunos podcasters que ya están usando esta plataforma y que, al igual que Anchor ha sido comprado por Spotify, te permite que aparezcan más de 20 episodios, ¿no? Y ese es un problema también, porque de repente yo quiero escuchar este episodio que es muy bueno y van pasando los episodios y desaparece de Spotify y ya no Claro, lo puedo claro. oír. Y es ahí que, por ejemplo, un amigo de los dos viejos kiosqueros me dijo, gracias a que yo quería escuchar más de los dos viejos kiosqueros, yo descubrí Evox, ¿no? Ah, Entonces, interesante. entonces ahí se va cumpliendo con esta labor. Me apena mucho que ya esté acabando la entrevista, pero quizás haya otra oportunidad, ¿no? No, sí, no, no te preocupes. De todas maneras, hay demasiadas aristas que podemos explorar contigo, Luen, sobre los podcasts. Pero, o Sí, sea, en la que quería hacer hincapié específicamente en ese episodio, que es la siguiente, sí, es, o sea, por ejemplo, hemos discutido bastante del podcast en general,
que se podría decir que hemos hecho una pequeña clase de podcasting, así Sí. como que fugaz. En ese sentido, ¿por qué no crees que tus alumnos podrían simplemente, tú podrías subir tu propia clase a un podcast y tus alumnos podrían simplemente escucharla y, por ejemplo, e incluso hacer toda una temporada de puras clases y tus alumnos empiecen a no necesitar de repente clases específicas, sino ir a escuchar un podcast y Claro. tomarlo, no sé si como reemplazo, pero como, o sea, como complemento. ¿Entiendes más o menos a lo que me refiero? Sí, créeme que lo he pensado cuando me ofrecieron el curso de locución en el instituto de Miraflores. He pensado hacer, pero es un tema de tiempo también para elaborar Claro, el material, porque ese material tiene que estar guionizado, tiene que coincidir con los sílabos, este, tiene que ser un audio también que tenga una duración promedio para que los chicos no se asusten, 3 horas de audio, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí, no? Pero hay gente que escucha más de 3 horas de audio, ¿no? Me claro. sorprende. Yo he grabado podcasts hasta de 6 horas con Hablemos con Spoilers y, pucha, me he divertido y hay gente que lo escucha todo completo. Entonces, es algo que sí me he planteado. Sería ideal, ¿no? Más que todo ahora por el tema de teletrabajo. No sabemos cómo va a crecer la pandemia del coronavirus. De Claro. repente va a depender mucho ahora el aula virtual y el teletrabajo para hacerlo. Pero sí es algo que se podría plantear. Como te digo, hay que tener el tiempo para poder hacer la producción de eso, la preproducción y la producción y la post. O sea, Todo, implica todo. todo, ¿no? Claro. Entonces, eso es algo que podría hacerse a largo plazo. Bueno, por mi parte, yo creo que tomaría mucho tiempo para hacerlo, Claro, pero en ¿no? todo caso, si una vez que se haga, ¿no crees que de repente eso haría que un profesor con un buen equipo audiovisual pueda empezar una serie de clases virtuales a través del podcast Claro, y que eventualmente como que los profesores se lancen a una especie de mercado así educativo en el que el podcast es su nueva clase y de repente se repiensa esto de ir a las clases y de repente las clases son escuchar el podcast del profesor que mejor explique su tema? claro, mira, en el caso de algunas universidades, ellos en sus programas semipresenciales tienen videos grabados de sus profesores dando la clase. Claro, Entonces, sería emular eso y pasarlo al tema de podcast. Y yo creo que sería lo ideal, por ejemplo, para un curso en el cual tú necesitas prestar atención a la pantalla. claro, Porque si vas a hacerlo para un curso, vas a estar atento al video y, por ejemplo, tengo que pasar la pantalla al programa que estoy utilizando para mi clase con el video y voy a estar haciendo un cambio. Ahí un podcast sería ideal, ¿no? Porque solo voy a tener el audio y voy a poder cumplir con las actividades que me dan. Voy a exacto, tener como un guía, como alguien que exacto. me ayude mientras estoy haciéndolo, ¿no? Yo, en lo particular, no solo escucho podcast en el transporte público, ¿no? Te comentaba que en mi celular yo no tengo Spotify, yo tengo Google Podcast y tengo Evox. Y hay varios podcasts que solo se promocionan. Escúchenos en Spotify, pero yo los he encontrado en Google Podcast. Y lo escucho ahí con mayor tranquilidad porque es una que pesa menos en el celular. Pero yo cuando trabajo en mi casa, en mi laptop, tengo Spotify. Y ahí escucho algunos podcasts, sobre todo de larga duración, porque estoy sentado, ¿no? Y cumplo con mis actividades y tengo esa voz como que me acompaña, ¿no? Claro, Entonces, esa voz que te acompaña sería ideal, en todo caso, que te acompañe a hacer el trabajo también, en algunos casos, ¿no? Y creo que resultaría también mucho más amigable en vez de que a un chico le des un texto muy extenso para tan poco tiempo, ¿no? También hay que tener criterio porque sí es importante que lean, pero hay que darles, digamos, espacios determinados. Y quizás una manera de acercarlos puede ser a través del podcast. claro, excelente, mano. Bueno, hemos concluido este episodio. Esta parte solo va a salir en audio, pero no hay problema porque Sí. nos hemos explayado bastante. Hemos tomado todas las aristas que estaba pensando. Yo te he hecho la pregunta sobre si crees que la educación podría perpetuarse a través de los podcasts y me has respondido de una manera que, o sea, que supera en creces lo que yo esperaba. Claro. Entonces, muchas gracias, Luden, por esa entrevista, por ese podcast. Ha salido muy bien. No sé qué opinas tú. No, gracias a ti. Más bien, disculpa por haberte dicho para venir a la hora del desayuno. No, no hay problema. Sí, más que todo, como te digo, de acá tengo que salir, tengo otras cosas para hacer. Quizás, bueno, por el momento, porque no sabemos con todo este tema de la pandemia, el coronavirus, no sabemos, ya se han cancelado algunas actividades Se han cancelado por parte clases de también. clases, de colegio, algunas universidades también están tomando medidas. Entonces,
hay que estar atentos también a eso, ¿no? Claro. Y si esto lo escuchan en el futuro, cuando ya pasó esto, bueno, este fue la parte coyuntural, del contexto durante la grabación, ¿no? Durante la crisis. Sí, porque los podcasts, la idea es que se mantengan vigentes en el tiempo. Claro. Entonces, hay que tratar de que el contenido sea lo más atemporal posible. Pero en este caso estamos hablando algo, y hago el disclaimer, ¿no? En el contexto en donde estamos grabando. De repente alguien lo escucha en 2021, ya pasó el coronavirus, ya hay cura, todo, ¿no? Pero el podcast se mantiene. El podcast se mantiene, ¿no? Y hay que buscar justamente dar ese valor en el tiempo al podcast. Y eso es algo muy complicado, ¿no? Sí. Y quienes hacen también, ahorita no hay video, pero imagínense, yo ahorita puedo estar haciendo una mueca, algún gesto, y ustedes no lo van a ver. No lo van a ver. ¿Qué ocurre? A veces hay podcasts que emiten también en video y explican, ¿no? Como lo que podemos ver aquí. Pero, ¿qué podemos ver si estamos en audio? Claro, exacto. O sea, en el video lo puedes ver, pero aquel que lo va a escuchar en Spotify va a decir, oye, ¿pero de qué está hablando? Entonces hay que ser muy descriptivos a la hora de presentar un contenido que va a estar tanto en video como audio, porque los de audio no van a tener justamente el sentido de la vista para la referencia. Exacto, ¿no? Gracias de verdad, Adrián, por la oportunidad y espero conversar nuevamente contigo. Claro, excelente. No, de todas maneras se vienen más episodios, Luen. Muchas gracias a ti. Bueno, gracias gente por escuchar. Esto ha sido Profetas del Audio. Ya nos venimos con más episodios, más podcasters y más gente relacionada al podcast. Nuevamente muchas gracias, Luen. No, gracias a ti, Adrián. Y ya nos vemos, gente. Muchas gracias. Gracias.